Hola amigos, saluda Roberto Villacreces, esto es Tribuna Liberal Online del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Esto es un espacio de opinión y análisis acerca de la problemática latinoamericana y de Ecuador sobre temas que atañen al ámbito de la economía política. En esta ocasión nos acompaña el candidato a doctor Luis Loría, el expresidente de la Asociación Nacional de Fomento Económico de Costa Rica y coordinador del Movimiento República de Costa Rica. Este aquí es un movimiento que lo que busca es frenar el avance de más impuestos en su país, de que la Asamblea Nacional apruebe una nueva legislación que incremente la carga de impuestos para los ciudadanos en Costa Rica. Nos acompaña en esta ocasión aquí en Ecuador y le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos, Luis, aquí en Tribuna Liberal Online del día. Muchas gracias, Roberto. Un gusto estar acá en Ecuador nuevamente y particularmente en el Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Gracias por el espacio para compartir algunas ideas. En esta oportunidad quisiera comentarles acerca del trabajo que estamos haciendo en Costa Rica para buscar detener la iniciativa del gobierno de aprobar un agresivo paquete fiscal, digamos, en contra de todos los ciudadanos, y para lo cual usamos el instrumento de una campaña seguida por un movimiento ciudadano, un movimiento independiente, de partidos políticos, independiente de ideologías, donde participan todo tipo de personas, que los une, digamos, el rechazo a la voracidad fiscal y tal vez, digamos, para comprender, digamos, cuál es la motivación, ¿verdad?, atrás de todo esto. Es importante, digamos, partir de algo muy simple. Digamos, cuando alguien llega y te quita a la fuerza tu propiedad, eso es un robo. Cuando es el gobierno el que llega y te quita a la fuerza tu propiedad, pero para eso pasa una ley por el Congreso, eso se llama un impuesto. Pero a fin de cuentas es igualmente injusto, ¿no? Sobre todo si la gente considera que el gobierno va a quitarle el fruto de su trabajo, su dinero, para darle un mal uso. Eso te iba a decir, bueno, uno podría decir como haciendo de abogado del diablo, decir, bueno, yo como Estado legítimamente quiero cobrarle más impuestos y cobrarle más impuestos a la gente que más tiene, precisamente para beneficio de la gente pobre, la gente que menos tiene, para darles mejores servicios de salud, educación, vivienda, seguridad, justicia. Legítimamente creo que yo como Estado puedo darle mejor uso a ese dinero de lo que tú. ¿Por qué crees que tú no es legítimo este reclamo que podría hacer el Estado respecto del uso del cobro de mayores impuestos? Bueno, yo creo que la mayoría de los ciudadanos, incluyendo la gran parte de los liberales, estaría de acuerdo en que el Estado, ¿no?, tiene una razón de ser, ¿no?, que se requiere cierto orden en la sociedad, particularmente en servicios como temas de justicia, algo de salud, algo de educación, vivienda. El punto es, digamos, ¿cuánto Estado se requiere para eso, ¿verdad? Necesitamos un Estado enorme, extrayendo una gran cantidad de recursos de la sociedad, o buscamos un Estado pequeño, eficiente, que dedique, digamos, la mayor parte de su trabajo a establecer reglas del juego claras para todos los ciudadanos, un Estado de Derecho, y hacer que esas reglas se cumplan, ¿verdad? Eso probablemente es lo que los ciudadanos consideran más deseable, ¿verdad? Contar con libertad para ser ellos quienes dispongan de la mayor proporción posible de los recursos que ellos generaron con su trabajo, con su esfuerzo, y que son ellos quienes tienen el mejor conocimiento para decidir cuáles son los bienes, los servicios que mejor satisfacen sus necesidades, las necesidades de su familia, de sus seres queridos, o si quieren, digamos, incluso donar parte de ese dinero a causas que consideren importantes, a temas de beneficencia,
están en todo su derecho de hacerlo, pero hay una malentendida distribución del ingreso cuando esto pasa por quitarle a la fuerza a la gente su dinero. Más que eso, ¿no? También el tema es si en realidad está el Estado haciendo uso más eficiente de estos recursos. Porque, por ejemplo, y esto refiriéndome al caso de Ecuador, que es el país en que habito, hemos tenido ya 9 reformas tributarias a lo largo de estos 5 años del gobierno de Rafael Correa. Y la verdad es que además de las carreteras, de buenas carreteras que tenemos en los actuales momentos, en temas de salud, de vivienda, de educación, la verdad es que los servicios todavía dejan mucho que desear. O sea, se han incrementado los recursos de manera increíble, no solamente que han aumentado los ingresos por vía del petróleo, sino que también nos están incrementando la carga de impuestos y no vemos que mejore sustancialmente la provisión de estos servicios. Sí. Bueno, en Costa Rica el cuadro no es distinto. A partir del año 2008, el gobierno, en aquel momento del presidente Oscar Arias, supuestamente con la excusa de enfrentar la crisis económica internacional, decidió darle rienda suelta al gasto público, a la deuda, habiendo un enorme déficit fiscal que hoy es lo que supuestamente motiva la reforma tributaria que impulsa el gobierno. Pero, ¿qué ha pasado en la práctica con todo ese gasto adicional que se invirtió precisamente en salud, en educación, en vivienda? Lo que hemos visto es que todos los indicadores han empeorado. El tema de pobreza ha empeorado, la desigualdad se ha incrementado, entonces ni siquiera el gobierno puede hacer bien ese papel de supuesta redistribución de la riqueza. Si uno ve el detalle en la práctica de quiénes son los que pagan la mayoría de los impuestos, son las personas que menos tienen. Las grandes empresas tienen, digamos, los recursos suficientes para contratar a firmas especializadas en materia tributaria para que les digan cómo es que no tienen que pagar impuestos, y en la práctica no pagan impuestos. ¿A quiénes le cobran? A los asalariados, a las pequeñas empresas, incluso mediante una persecución excesiva de cierre de negocios, que eso afecta el empleo. Entonces, en la práctica, quienes terminan pagando casi siempre son los que menos tienen. Entonces eso sirve para una redistribución del ingreso, pero una redistribución que va de las personas que menos tienen hacia quiénes, hacia los grupos, ya sea o que más tienen, o a los grupos de interés que lograron colocar a los políticos en el poder, y que así es como les pagan los favores políticos. Está claro que en los servicios públicos no han sido los más eficientes, no solo en Costa Rica, sino en Ecuador y en casi todas partes del mundo. O sea, en ese ambiente yo creo que es muy claro el ejemplo que nos hacía Milton Friedman respecto de las 4 formas de gastar dinero que está en el libro de Libertad de Elegir, ¿no? Como la forma más eficiente a la menos eficiente. La más eficiente es gastar el dinero de uno en uno. Bueno, por ejemplo, sale a comprar un par de zapatos, uno sabe qué talla es, el color que le gusta, y el dinero, como es de uno, trata de ser más eficiente en el uso de ese dinero, maximizar ese recurso. Luego viene el gastar dinero de uno en otros, ¿no? Un ejemplo, un regalo. ¿Quién no ha recibido un regalo que no le gusta? Precisamente porque la persona que lo está dando sabe, digamos, maximiza su recurso, el dinero que posee, pero en cambio no conoce las necesidades de la persona a la que le está regalando. Luego viene gastar dinero de otros en uno, ¿no? Por ejemplo, cuando la empresa de uno lo manda de viaje, de negocio, y le cubre todos los viáticos. Entonces uno va a ir al mejor hotel, gastar en el mejor restaurante, porque precisamente la empresa va a cubrir ese gasto. Entonces uno no se mide en eso. Y la forma que es menos eficiente aún, que es gastar dinero de otros en otros, que ese es el Estado, ¿no? Que no sabe cuáles son las necesidades de las personas, que muchas veces no conoce cuáles son las necesidades del prójimo, y también el dinero no es de él. Entonces, por lo tanto, lo despilfarra, lo gasta, no hay un criterio de eficiencia respecto del manejo de ese recurso. Ahora, en términos de impacto, el movimiento República de Costa Rica, ¿cuál ha sido el impacto? ¿Cómo está el tratamiento de la ley en estos momentos en la asamblea de tu país? Bueno, el proceso de aprobación de nuevos impuestos en Costa Rica ha sido complicado. En las últimas 3 administraciones, los últimos 12 años,
se han hecho en cada gobierno un intento importante de subir los impuestos, y esos han fracasado en el Congreso o en la sala constitucional. Qué envidia. Claro, tenemos 9 reformas tributarias en los últimos 4 años. Así que la sala constitucional en una oportunidad, a pesar de que el Congreso había aprobado los impuestos, dijo aquí hay vicios de inconstitucionalidad en el proceso que se siguió en el Congreso, y entonces esto desapareció, se eliminó el proceso. En el caso actual, el primer intento se presentó en el mes de enero. Actualmente se está discutiendo la tercera versión de la ley, que se le hicieron modificaciones para acomodar las peticiones de distintos grupos de interés, pero en el tercer caso, que es el que está ahora en el Congreso, el gobierno hizo un pacto con el principal partido de oposición para lograr los votos necesarios para que la discusión de ese proyecto de ley se dé por una vía rápida y que en principio se lograra aprobar antes de que terminara el año, antes de que terminara ahora el año 2011. Afortunadamente, gracias al trabajo que se ha hecho desde la campaña de la República de Costa Rica, que la pueden encontrar en www.republicadecostarrica.com, y el video principal en YouTube, en República de Costa Rica, se ha podido frenar ese proceso, se ha logrado volcar, ¿no?, toda la opinión pública en contra de quienes, bueno, de este pequeño grupo de políticos que había logrado un acuerdo a espaldas del pueblo para adueñarse de los recursos que a ellos les pertenecen. Entonces ha sido una campaña muy exitosa, de alto impacto, que se ha conducido principalmente en redes sociales, en internet, en Facebook, en YouTube, casi sin recursos, con recursos muy escasos. Ha sido gracias al aporte voluntario de algunas personas, pero principalmente al trabajo voluntario de varios profesionales que dedicaron su trabajo profesional, ya sea en temas de diseño, en temas de producción, que han hecho este movimiento un movimiento muy exitoso. ¿Tú no crees que es un contrasentido que nuestros países, en el caso de Costa Rica, Ecuador y algunos otros en Latinoamérica y el mundo en general, no es un contrasentido de que estos países estén en estos momentos que existe una crisis, estamos a puerta de una crisis en Europa, Estados Unidos, lo mismo? Es un contrasentido tener una política de incrementar la carga de impuestos para los ciudadanos y las empresas, que todo lo contrario debería ser la política de los gobiernos, comenzar a disminuir la carga de impuestos para que las empresas, el ciudadano, el individuo pueda enfrentar de mejor manera la crisis mundial. Claro, sí. Cuando hay un problema de crisis, ¿verdad?, de crecimiento lento, lo que hay que buscar son políticas públicas, políticas económicas que favorezcan el crecimiento. Y dentro de esas estaría, por supuesto, la reducción de impuestos. ¿Qué pasa cuando se suben impuestos? Se frena la inversión, se frena el consumo, se destruye empleo y se ahuyenta la inversión. Ah, qué bueno, que te felicito por el éxito que has tenido. ¿Tú crees que esto podría ser promovido, por ejemplo, en países como Ecuador? La verdad es que a nosotros sí nos da sana envidia ver cómo se frenan estos intentos del gobierno y la asamblea por incrementar la carga de los ciudadanos, mientras que nosotros hemos venido paulatinamente incrementando la carga de nuestros ciudadanos. Incluso tenemos a nuestro director de rentas internas diciendo de que esto es una tarea evangelizadora, ¿no? Y que nosotros tenemos un ADN tributario y que tenemos que tributar más precisamente porque está en nuestros genes, algo de locos. Claro, o sea, el mundo ideal, ¿verdad?, de quienes piensan que cuentan con el conocimiento necesario para salvar a un país o salvar al mundo, es que la gente, cuando recibe su cheque a fin de mes, simplemente se lo endose al servicio de rentas internas para ellos disponer de esos recursos. Pero eso la historia demostró que ese es un modelo fracasado. Fracasó en la Unión Soviética,
fracasó en China, está fracasando en Cuba, va a fracasar en Venezuela y en otros países que sigan modelos similares. Entonces la única opción real para aspirar a la prosperidad del mayor número de personas es la libertad, y esa libertad, parte importante, consiste en que las personas cuenten con la posibilidad de ser ellos quienes asignen los recursos de la manera que ellos prefieran, y que no sea alguien en el gobierno que diga dónde es que quiere gastar el dinero que a mí me pertenece. Te queremos agradecer, Luis, por esta interesante entrevista. Ustedes, amigos que nos sintonizan aquí en Tribuna Liberal Online, saquen sus propias conclusiones. La verdad es que lo que hemos analizado nos permite apreciar de que es en un ambiente de libertad donde se genera crecimiento, donde se genera desarrollo, bienestar, y esta libertad implica un sistema que sea bajo en impuestos, donde el ciudadano pueda disfrutar de los frutos de su trabajo y no se lo lleve el Estado, que, como sabemos, generalmente es un mal administrador. Entonces, amigos, los esperamos en una próxima oportunidad aquí en Tribuna Liberal Online. Soy Roberto Villacreces y los esperamos en una próxima cita en este espacio del Instituto Ecuatoriano de Economía Política.